Estic molt contenta, és un plaer ser avui aquí a la Fundació Balmesiana, que no hi havia estat mai. Li comentava a l'exdirector i a la directora que és un edifici que hi he passat moltes vegades per davant, però no havia vist què era i encara no hem esbrinat ben bé. Però sobretot per presentar aquest nou número d'Unicum, la revista de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Aquesta fundació he anat mirant a veure què tenia i m'ha fet gràcia veure que hi ha dos plafons. Es veu que el més important és un mosaic que hi ha, que donen al pati interior i que són representació de llir entre cars, amor de penitència, i llir entre llirs, esposa de la innocència. Són dos mosaics que després els anirem a buscar, perquè comentava la pàgina web, que és on ho trobes tot, no? que són molt importants, realment els posa a nivell de mosaics que hi ha, per exemple, en el Parc Güell. Es veu que són d'un tal Lluís Bru i que aquest edifici va ser reconstruït el 1919. Bé, vull dir que està molt ben triat el lloc, no? Per vosaltres que us agraden o us heu dedicat a triar aquest ofici de restaurar, de valorar els béns culturals del país i de la ciutat. Quan una escola té una revista pròpia, que això ja són paraules majors, no és que només tingui un bon aparador del que fa, és que es pren seriosament una idea molt profunda, que és que la conservació i restauració no viu només en els tallers i els laboratoris, sinó també en el pensament, en l'escriptura i en el debat, que genera la voluntat de recerca. He estat mirant, Unicum neix el 2002 i des d'aleshores s'ha consolidat com una publicació acadèmica anual. Ara parlava amb l'exdirectora i amb la directora actual, que comentaven que sense, evidentment, aquestes coses no es paguen ni amb reduccions ni amb diners, no? I, per tant, sense ànim de lucre, és una revista especialitzada en la conservació i restauració del patrimoni cultural i disciplines afins. És una revista en accés obert, editada en format digital i en paper, que avui és considerada una de les referències principals en llengua catalana en aquest àmbit. En els seus continguts es nodreixen de tota la comunitat que dona sentit a l'escola vostra, les professionals del món de la conservació i restauració, del patrimoni històric, professorat, estudiants, exestudiants, i d'aquesta manera la revista és alhora memòria i experiment, arrelament i obertura. Recull l'activitat de l'escola, però alhora l'obre a noves aportacions del sector i a mirades que qüestionen, amplien o fins i tot a vegades incomoden. He vist algun article així. En la trajectòria d'Unicum hi trobem pràcticament totes les cares del vostre ofici, des de la conservació i restauració dels béns arqueològics fins al document gràfic, l'escultura, el mobiliari, la pintura, la fotografia i el tèxtil. L'altre dia parlava amb la vostra directora i em deia que volíeu ampliar les especialitats cap a aquests dos últims àmbits. Això ja em diu una cosa important, que la conservació i restauració de béns mobles no és una disciplina estreta, sinó un encreuament entre ciència, tècnica, humanitats, responsabilitat social. Em comentava també la vostra directora i el vostre exdirector que proveniu els professors i professores d'àmbits molt diferents, tant des d'àmbits industrials, científico-tècnics, etc. En aquest context, el conservador i restaurador ja no és algú que repara i neteja objectes, és un professional que interpreta també, que pren decisions ètiques, que dialoga amb científics, amb historiadors, amb arquitectes, amb comunitats locals i institucions, i que ha de ser capaç d'explicar aquestes decisions de manera transparent i argumentada. Penso que té molt de sentit també en aquesta vegada que també que hi sigui aquí la institució, la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Educació i Formació Professional, perquè estem en un context molt important, que fer visible la recerca i la innovació, enllaçar generacions i situar l'escola en el mapa és un pas molt important que, a més, pren més sentit en el context jurídic en el qual estem ara. Em refereixo a la llei 1/2024 del 7 de juny de regulació dels ensenyaments artístics superiors i d'organització i equivalències dels ensenyaments artístics professionals. És la primera vegada que l'Estat espanyol dota els ensenyaments artístics superiors, inclosa la conservació i restauració de béns culturals, d'un marc propi, coherent i estable, una llei específica pels centres, el professorat i l'alumnat d'aquests estudis. La norma reconeix el paper d'aquests ensenyaments dins l'educació superior, estableix l'organització dels títols i en regula les equivalències amb altres nivells, com ara els graus i màsters universitaris dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
amb aquest calendari d'implantació que s'ha publicat ara sobre la llei, perquè una llei és com un paraigua que després ha d'anar regulant-se amb reals decrets i decrets, doncs estem preparats per començar a desplegar. Tant parla del cos de professorat com parla dels títols que s'hauran de tornar a publicar, com parla de la necessitat d'establir un màster pel professorat, un màster que inclogui tant la docència com la recerca, perquè aquesta naturalesa tenen aquests ensenyaments artístics superiors ara, reforçant el reconeixement acadèmic i sobretot la recerca aplicada, que és la gran diferenciació respecte a altres nivells d'educació, la internacionalització, les beques, per primera vegada heu pogut accedir a beques, trobo que era de justícia, però són com tot de passos, alguns més simbòlics i alguns altres no tan simbòlics com els de les beques, que fan que aquests ensenyaments esdevinguin a ulls de tothom uns ensenyaments com diu la seva nomenclatura, superiors en tots els sentits. En aquest sentit, Unicum, la revista no és només la revista de l'escola, és una de les expressions més clares que l'escola ja fa anys que pensa i actua com un centre superior en el sentit ampli de la paraula. Recordo la primera vegada que el vaig visitar que el vostre exdirector m'explicava tots aquests passos que vosaltres heu fet de recerca fent aquesta revista, d'implicar professorat perquè es vagi doctorant i també, evidentment, de passar totes les avaluacions de l'Agència de Qualitat Universitària. Si no m'equivoco, he buscat per què es diu Unicum, aquesta revista, i deia això, que cada número d'Unicum també ho és perquè és remetent a C.S.B. Brandy, que parla de l'obra d'art com un únicum, una peça única i repetible que reclama una mirada i una responsabilitat a la seva alçada. I aquestes revistes gairebé ho són, perquè, clar, una revista de periodicitat anual per força és un producte únic, molt ben treballat, molt ben nodrit i molt ben trebat, tant per les dues directores, la sortint i l'entrant, que us felicito perquè realment fa goig. Jo en tinc una a casa i reconec que primer, la vaig deixar molt de temps allà a sobre perquè no és ni la meva especialitat, però que una vegada que feia endreça del despatx me la vaig estar fullejant i realment, i llegint alguns articles, i em va fer, vaig trobar molt interessant, sobretot quan no provens del camp, de veure com hi arriba a haver reflexió i recerca sobre també aquest ofici vostre, que dic ofici, subratllant totes les bondats de la paraula ofici, malgrat que, evidentment, ara ja és una disciplina amb totes les de la llei. Bé, val la pena llegir-la en calma, discutir-la sense por, deixar que ens inspiri a projectes propers, tant dins de l'aula, en el taller com a fora. Estic molt contenta i molt agraïda que m'hàgiu convidat. Li comentava al ponent que m'encanta poder seure. Vaig venir a alguna lliçó inaugural de la vostra escola, que són un luxe, la veritat, perquè estan molt ben triades les persones que sempre convideu. I aquesta estona, quan portes tot el dia gestionant coses espesses, l'administració és molt espessa, poder seure i que t'expliquin alguna cosa tan específica com la que avui ens explicarà el ponent, doncs la veritat és un luxe i us agraeixo moltíssim la invitació. Doncs moltes gràcies, Gemma. Presentes i jo baixo. Et sembla bé? Perquè aquí vindrà el ponent. No, ara ve l'Ester Llorca, que és la directora. I... Doncs li deixo el lloc. Sí. Jo ja estic. Puja. Doncs moltes gràcies, Gemma, perquè el suport del Departament d'Educació a través de la teva persona ens encoratja a treballar com sabem que hem de treballar ara amb la nova llei d'ensenyaments artístics superiors.
amb la mateixa empenta, en el meu cas, que ho ha estat fent el Miquel Mirambell i els seus equips directius i que jo intentaré seguir d'alguna manera aquestes passes ja que va iniciar ell. Abans d'agrair a tu i també vull agrair a tots els que esteu aquí avui la vostra presència i assistència, suport, participació, perquè molts heu estat o en aquest número o en altres col·laboradors, redactors, subscriptors, subscriptores, professors, professores, exprofessors, alumnes, alumnis i sobretot en sou lectors. I això, com jo, que soc directora de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, però com bé sabeu, algunes que estic veient per aquí, que han sigut alumnes meves, doncs provinc del camp artístic. Tot i que sempre he dit que sense artistes no hi hauria tanta feina pels restauradors i per tant som una peça bàsica, no? La revista Unicum va començar sent una publicació anual en la que bàsicament participaven professors i alumnes de l'escola i amb els anys aquesta publicació es va anar comptant amb la participació d'especialistes, d'investigadors i entre tots s'ha aconseguit que hagi esdevingut aquest referent que deia la Gemma en l'àmbit de la conservació i restauració, perquè és la revista que, malgrat que sabeu que és un esforç la publicació en paper avui en dia, perquè tot es fa via internet i via penjar-ho a les xarxes o penjar-ho a plataformes, doncs l'escola sempre ha cregut amb l'obra ben feta, amb la peça, i ho portem, diguem, jo personalment, que provinc d'aquest camp, de l'obra única, de la peça única, doncs li donem molt de valor en aquest fet que sigui una revista que sigui impresa i que no sigui una cosa seriada, sinó que la puguis obrir i ensumar aquell plaer de la lectura que a vegades anem perdent. És una eina didàctica i a la vegada és un espai obert a la difusió de noves aportacions i enguany iniciem aquest nou període amb dues novetats. Per un cantó, l'Ester ja va presentar l'any passat la revista de l'any passat, la del 2024, però enguany ha estat la responsable ja directament de tota la revista que presentarem avui i que ha dut a terme, diguéssim, tota la recerca d'articles, la publicació, el patiment, que tant la Verònica com l'Ester saben que comporta l'edició d'una revista com aquesta. Però també l'altra novetat és que estem iniciant les passes per convertir-la en una revista indexada. Una revista indexada vol dir que serà garantia de qualitat i, per tant, serà una revista científica. És a dir, que passarà els estàndards de qualitat, tots els articles, que seran supervisats i revisats per especialistes i, per tant, que estem iniciant aquest període per col·locar-la en un lloc encara potser més internacional o en un abast que estigui als grans centres de recerca i que pugui ser font de consulta i de cites per tota la gent que vulgui consultar-la des de l'àmbit acadèmic. Des del número 0, l'Unicum ha arribat anualment als seus lectors fins a arribar avui al número 24, que hem editat l'any 25 i que us presentem avui, i esperem retrobar-nos el proper any amb un nou número. I finalment vull agrair com a directora enguany, que ho soc, de l'escola, el fet de continuar fent una obra col·lectiva, el fet que implica tots els estaments de l'escola i que no existiria sense el professorat, sense l'alumnat, sense el personal de l'administració i serveis, sense els autors que desinteressadament ofereixen els seus articles, els dissenyadors, impressors, anunciants i molt especialment els nostres lectors. És un orgull per mi estar avui aquí, no m'ho hagués pensat mai, i estic molt contenta de poder estar en aquest acte. I per mi és un honor també poder-vos dir moltes gràcies a totes i a tots i li passo la paraula a l'Ester Llorca perquè us expliqui ara
una mica aquest número en què consisteix i què inclou, què hi podeu trobar-hi. I després el Daniel Morales farà la seva presentació, si de cas et cedeixo ja el lloc i així ja esteu col·locats els dos, si us sembla. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Com ja s'ha dit, per mi és un número molt significatiu aquest, perquè és el primer que tinc l'honor de presentar com a directora. És tot un repte i és tota una aventura i un viatge i els qualificatius que vulgueu afegir-hi. Jo sí que em vull agafar 30 segons per fer agraïments, perquè la veritat és que ha sigut tota una aventura. Sabeu que Unicum és un projecte comú, és un projecte de l'escola i és un projecte on hi treballa molta i moltíssima gent, que sense aquesta feina de la gent i sense aquesta gent, sense aquestes persones, Unicum no seria possible. Tant les persones que treballem des de l'escola, des del Consell de Redacció, moltes gràcies per la feina feta, des de l'escola, totes les persones que estem treballant des de la secretaria, la consergeria, el Consell de Redacció, etcètera. I també vull agrair molt especialment també a Think Things, o sigui, tot el que ja porten anys dissenyant i estructurant aquestes revistes, que són realment uns professionals, i justament aquest any, per ser el meu primer any, han hagut de tenir dosis de paciències bastant més elevades, s'agraeix. També vull agrair molt especialment el que comentava la Matilde. Aquest any hem començat a fer realitat el projecte del peer review. Hi ha hagut tota una sèrie de persones expertes que s'han dedicat a corregir i a revisar cada un dels articles de manera totalment desinteressada i superprofessional, i és molt d'agrair tota aquesta feina, que de moment és oculta perquè és anònima, però és la que fa possible que des de partir del número 24 comencem a treballar en aquest àmbit, en l'àmbit de la revista científica, que és prou interessant cara al currículum que tindran els alumnes a l'hora de publicar en aquesta revista, com per la pròpia revista i l'escola. També, com no, vull agrair a tots els autors que han confiat en la revista i que ens han cedit i deixat els seus articles, les seves investigacions i els seus treballs. I segur que em deixo algú, però us ho agraeixo tot molt a tots. Bé, jo el que volia avui era explicar-vos una miqueta cada un dels articles que hi podeu trobar molt breument, perquè aquí el protagonisme el tenen les persones que han publicat els articles. I res, us faig una petita fotografia del que serien els articles que hi podem trobar. Primer de tot tenim un article de la Marina Rull, que no sé si està per aquí. Marina Rull Aguilar és el primer article que podeu trobar, on s'analitza el mètode de fixació amb imants en les bases de les peanyes dels espècimens d'aus naturalitzades. Hi ha tot un estudi interessantíssim sobre la força dels imants, etcètera. No sé si algú de vosaltres ja ha començat a llegir la revista, us faig la foto igualment. Després tenim un article escrit per la Marta Pérez, l'Olga Muñoz, me'ls vaig mirant per no deixar-me ningú, Aleix Barberà, Natàlia Arbàs i la Berta Roman, que és un article de recerca històrica sobre la col·lecció de models museogràfics pertanyents al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Després, la Maria Teresa Codina
ens explica en detall el procés d'intervenció d'una enquadernació de cartera amb decoracions de llaceries de finals del segle XVI. És de Melcior Bartolà i és una peça que prové de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona. Després, la Daniela Gornari ens fa un estudi on ens explica el procés de restauració d'una litografia acolorida i decorada amb la tècnica del brodat, i és una estampa devocional de Santa Matilde del segle XVI. Després tenim el Daniel Morales, que us el presentaré després, me'l reservo pel final. Ara, com que us estic explicant els articles en ordre que us els aneu trobant, després del Daniel trobareu un article de la Cristina Lanau que analitza els sistemes constructius dels retaules de Catalunya durant els anys compresos entre el 1550 i 1650. Després, un article del Tea Torrecillas dedicat a la fotografia que ens fa un estudi de contextualització i ens explica el procés d'intervenció que es va dur a terme en un àlbum de mitjans del segle XX del fotògraf Antonio Calvo, que és una peça que està preservada en les instal·lacions del Museu Marítim de Barcelona. I després, l'últim article és de l'Uriel Menéndez, que ens proposa un protocol de conservació per un conjunt de llanternes màgiques de finals del segle XIX, principis del XX, que estan preservades en l'Arxiu Històric de l'Ateneu Barcelonès. Després, al final, com sempre, trobem les notícies que escriu en aquell moment, són del Miquel Mirambell. Tenim 8 notícies que ens posen al dia de les activitats que han anat succeint a l'escola durant el curs. I ja, fins aquí. Ara sí, passo a presentar en Daniel Morales, que ens farà la conferència de presentació del número 24 de l'Unicum d'enguany. En Daniel és graduat en Conservació i Restauració de Béns Culturals. Actualment està exercint com a personal docent i investigador a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid. I la seva línia de recerca se centra en l'estudi del suport textil de la pintura a cavallet. Fa especial atenció a el que són els criteris de mínima intervenció. L'estudi que ens presenta avui en l'article sorgeix de la recerca doctoral i que no és la recerca doctoral, sinó que està motivat per la necessitat de delimitar i definir amb precisió tot allò del que estava parlant, de posar-li nom i nom correcte. Aquest procés d'investigació que fa el va conduir a una revisió i una classificació dels diferents tractaments de conservació preventiva que actualment s'inclouen sota el concepte general de protecció del revers de les pintures. I proposa, amb la presentació i amb l'article que publica, una crítica sobre la seva aplicació en la pràctica professional. Y nada, ahora comencem en castellà. Muchas gracias por compartir tu trabajo y tu investigación y todo tuyo. Muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias por esta oportunidad, porque la verdad que para mí y tanto para Alicia Sánchez, que es coautora del trabajo, que es una de mis directoras de tesis, ha sido un placer poder publicar este trabajo en Unicum. De hecho, vimos hace poco, nos llegó la semana pasada el número y fue como una gozada poder verlo en papel, que estamos acostumbrados a ver todos los números en digital. Y tu trabajo no es lo mismo, a verlo impreso, y la verdad que, pues es intachable la maquetación, y poder ver el trabajo ha sido una gozada. Y estar aquí contando esto, pues la verdad que estoy muy contento, porque ha sido de toda la investigación la parte que más he disfrutado. Es la primera que hicimos, y como bien nos ha contado Esther, surge de
cuando yo estaba poniendo mi tesis doctoral va sobre, estoy evaluando la colocación de traseras en pintura sobre lienzo y estamos, bueno, evaluando qué es lo que pasa cuando se coloca, cuando se cierra ese reverso, ¿no? Y cuando veíamos en la bibliografía, sobre todo en castellano, se habla de protección del reverso. En los mejores de los casos de protección indirecta, pero era protección del reverso. Y claro, yo decía, yo sé el tratamiento que quiero hacer, pero no hay una definición concreta. Entonces, si yo a la hora de defender la tesis le he puesto el título de protección del reverso, el tribunal me puede decir, vale, pero ¿qué pasa con el resto de tratamientos que también son protección del reverso? Entonces fue como dije, aquí hay una laguna, es un poco un cajón desastre al que hay que poner un poco de orden, ¿no? Entonces así es como surgió este trabajo que, como bien ha dicho Esther, es una parte de la investigación es otra, pero esta me parece mucho más guay. La verdad que el resto es más aburrido. Entonces, lo primero que vemos es que cuando hablamos de protección en patrimonio, o sea, en este caso, en la literatura, los que estamos acostumbrados a trabajar en este ámbito, contamos con un montón de glosarios que son específicos del área de la conservación y que se han publicado en distintas fechas, ¿no? Pero el caso es que ninguno, como vamos a ver más adelante, ninguno hace hincapié en este tratamiento. O sea, está muy expandido, conocemos las técnicas, en Petit Comité entre restauradores sabemos cuando estamos hablando qué es cada tratamiento, pero lo que es en la literatura científica no había nada. Y como os digo, en castellano sobre todo había muy poco y ahora vamos a ver toda esta enjundia. Entonces, cuando hablamos de protección, pues se habla de forma general en proteger el patrimonio de su degradación. Y concretamente, en el caso de la pintura de Caballete, sobre todo en la pintura sobre lienzo, que es el área en el que mejor me muevo, se habla de proteger, de mitigar los efectos de los agentes ambientales, sobre todo de las variaciones de humedad relativa a temperatura. Esas son como las líneas generales que se asocian con estos tratamientos, pero vamos a ver que esto va más allá. Entonces, lo primero que vemos es que a día de hoy creo que esta diferencia sí está muy superada, que es diferenciar entre protección directa y protección indirecta. Cuando hablamos de protección directa, consiste en aplicar sustancias, sobre todo de carácter hidrófobo, porque lo que se busca es atenuar, no tanto el efecto, mitigar el efecto que la humedad ambiental tiene sobre el lienzo, es decir, lo que se busca es que no sea tan reactivo a esos cambios de humedad que van a dar lugar a que el lienzo se tense y se destense y, bueno, pues derive a todas estas daños que todos conocemos. Esta es una práctica histórica que se lleva aplicando desde el siglo XVII, ya se conoce, que es aplicar aceite por el reverso, o ceras, o pintura al plomo y demás. Esto a día de hoy, luego a finales del siglo XX, con las resinas sintéticas se sustituyen por estos métodos de aplicar pinturas y a día de hoy no se realiza por su carácter irreversible, porque una vez que impregnamos el reverso ya no lo puedes retirar y estás modificando la estructura de la obra y el comportamiento. Sin embargo, si es verdad que actualmente se sigue haciendo aplicar sustancias por el reverso, pero se están haciendo con otra intención, para consolidar el lienzo y evitar otro tratamiento más agresivo como es el rentelado. Pero en este caso estamos hablando de un tratamiento estructural donde se busca consolidar y darle una resistencia mecánica, no modificar su higroscopicidad, que era lo que se buscaba como una forma de protección. Entonces, a día de hoy eso ya no se sigue haciendo en algunos casos, pero no está muy al pie del día. Y en el caso gana lugar lo que es la protección indirecta, que es aislar ese reverso mediante la incorporación de materiales de barrera, ¿no? Esto a día de hoy es lo que más se está aplicando porque es completamente reversible, porque no estamos aplicando ningún material directamente sobre el soporte. ¿Qué es lo que pasa? Que los métodos indirectos, como he dicho, son los que actualmente más tienen mayor peso. Sin embargo, esa definición de métodos indirectos ha ido cambiando a lo largo de los años, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando surge el auge de las exposiciones temporales. ¿Por qué? Porque se pasa que empiezan obras a salir, a prestarse y los museos pierden la capacidad de poder intervenir correctamente en las obras y entonces se busca una forma de mitigar tanto los efectos de los cambios ambientales que supone sacar la obra del almacén y exponerla o cambiarla de una sala a otra o incluso en el mismo trayecto.
A esto se le suma que también se empiezan a sumar los daños del transporte, de la manipulación de las obras. Hay muchas obras que no tienen estructuras que son propicias para poder aguantar todo este trayecto, tampoco tienen el grado de tensado idóneo que permita evitar daños en la capa pictórica debido a esta manipulación y transporte continuo. Entonces, aquí, junto con el desarrollo de los tratamientos de mínima intervención, donde ya se está buscando, tenemos en cuenta que ya es un periodo en el que ya ha pasado la conferencia de Greenwich de 1974, donde se pone el ojo en vamos a los tratamientos de entelado, vamos a echar un ojo en esto y vamos a empezar a minimizar paulatinamente ese tratamiento que era el que se venía haciendo de forma sistemática. Entonces, aquí empieza un poco una vorágine porque las imaginaciones se salen un poco de los pies del tiesto, digamos, y cada uno tiene una obra a la que se enfrentan, pues propone un nuevo tratamiento. También hay que tener en cuenta que estos tratamientos surgen y beben muchísimo y hay ejemplos documentales que testifican que su tratamiento está basado en tratamientos históricos, hay intervenciones. Esto nos parece muy nuevo, la protección indirecta, pero se lleva haciendo desde el siglo XVI. Hay constancia documental desde el XVII, pero el primer ejemplo es de finales del siglo XV. Como tal, se está cogiendo un poco con pinzas porque es un tema un poco más, no se sabe realmente cuál es la función de ese método, pero está ahí un poco a caballo entre una cosa y otra. Lo que pasa es que eso es otro trabajo aparte. Entonces, toda esa explosión que se produce da lugar a que cualquier método pueda ser un sistema de protección indirecta. El colocar un material por el reverso de distintas formas, pues ya te lo está protegiendo, te está mitigando los efectos ambientales que puedan tener en la obra. Sin embargo, su función principal no es simplemente la de aislar, se pueden poner por muchos motivos. Entonces, además de todo este auge de nuevos tratamientos, también muchos de estos tratamientos no solamente se ponen como un sistema alternativo al tratamiento del lienzo, sino que también es como un sistema alternativo al tratamiento del bastidor, también es como parte del enmarcado, aparece la creación de marcos microclimáticos para el transporte de las obras y aparte de eso, también lo podemos encontrar como una forma, como un tratamiento de restauración, mal dicho, digamos, o sea, sería como un tratamiento de conservación curativa, pero también de conservación preventiva. Entonces, lo podemos encontrar en manuales de conservación preventiva para museos, para almacenes, para préstamos. Entonces, todo esto empieza a multiplicarse y empiezan a aparecer unos términos muy dispares y las traducciones empiezan a ser también muy diferentes, porque aquí están todos, la especialidad empieza a crecer muy rápido y todos se suman al carro. Entonces, este problema que os he comentado, de los ejemplos documentales, hasta llegar a hoy hay unos casos muy concretos y que, como os digo, no es una cosa nueva, esto tiene trayectoria. Lo que pasa es que aquí os he documentado los casos más concretos para que entendamos hoy esa problemática, donde empiezan a aparecer los primeros escritos documentales donde ya está reflejado ese tratamiento escrito, ¿no? Como os he dicho, lo más temprano en los que ya hay un documento escrito, que no es que nos hayamos encontrado en la obra, sino que hay información en la que se describe ese tratamiento y, por tanto, se le da un nombre, los encontramos en los contratos para los retablos que se hacen en España en el siglo de oro. Uno de los ejemplos lo recoge Rocío Bruquetas en su libro, que todos lo conocemos, pero es muy interesante, aporta muchísima información. Y en este caso, los nombres más recurrentes para referirse a la colocación de tablas por el reverso de las obras, sobre todo en los montajes de retablos, suelen ser los siguientes, que son entrepañados, aforrar, respaldos y apeinazado. Es verdad que aquí se hace una pequeña diferencia, o sea, aquí obviamente no hay ningún criterio, se refieren a cualquier cosa, pero sí se habla concretamente de apeinazado a los bastidores que tienen casetones de madera encastrados en el bastidor. Este es mítico, yo creo que los que somos de pintura reconocemos el reverso de la obra del Greco, del conde el entierro del conde Orgaz, que hay una documentación, una fotografía histórica del IPC, y ahí vemos el ejemplo de ese tratamiento. Y ahí reciben el nombre de apeinazado o entrepañado. Y a día de hoy en algunas fuentes se puede encontrar a ese sistema, ese tipo de bastidor, haciéndose referencia a este nombre. Luego, otro 8 es una carta de un pintor austríaco
en el que obviamente no voy a pronunciar la palabra porque no sé cómo se hace, pero ese nombre hace referencia al mismo tipo de bastidor. Es un bastidor que tiene entre los travesaños tablas de madera. Y luego es a finales del siglo XX, M. Kohler, quien lo traduce, le da un nombre en inglés, que también va a ser la base de la que vamos a tirar un poco para seguir refiriéndonos a este sistema de bastidor con paneles. Luego es a mediados del 19, en una tercera edición de un libro que publica Winsor & Newton, que el título del libro es extenso, no, los siguientes, es muy largo, pero el libro está en internet, está escaneado, que es un libro sobre conservación preventiva. Es muy interesante, la verdad, y aquí aparece por primera vez el término backboard, que es lo que a día de hoy uno de los términos que se utiliza para referirse a la colocación de traseras. Luego, la siguiente documentación, que es la más importante, es a principios del siglo XX, la revista Museoin, que fue la primera revista a nivel mundial que trataba de forma específica la conservación en museos. Y ahí es donde por primera vez aparece el término de protección asociado a este tratamiento. Entonces aquí ya lo vamos a arrastrar hasta el día de hoy, esa coletilla, para referirnos a colocar un material de barrera por el reverso de la obra. Y ya luego, esto también lo vamos a ver en el 48, se publica el libro de Care of Picture, donde aparece la palabra backings para referirse otra vez a ese respaldo que es muy similar a backboard, que en la edición de 1960, que fue la primera edición que se hace en castellano de ese mismo libro, aparece, ahora vamos a ver la imagen, que directamente se traduce como respaldo. Sin embargo, a día de hoy, respaldo no se utiliza como sinónimo de backing ni para atrás. O sea, si es verdad que, aquí lo tengo que decir, recientemente, en 2023, se ha publicado el manual de Mitselainen en castellano, casi una traducción que se ha hecho con el proyecto de Conserving Canvas, que la traducción la han hecho en español latino, y ahí se utiliza el término respaldo como una traducción directa de backings, pero hasta antes en la literatura en castellano se utilizaba protección del reverso, básicamente. Entonces, bueno, volvemos a esta línea temporal y, como os he comentado, en el 74, que es cuando se produce la primera conferencia internacional para poner el ojo de mira sobre los tratamientos que se están haciendo en pintura, y ahí en las actas de ese congreso que hacen un glosario y aparece la definición de qué es backing. Y ahí especifican que es una medida para prevenir los daños mecánicos y ambientales del lienzo. Entonces, bueno, este es lo que os he comentado de la publicación del 48 y la traducción, la edición posterior en castellano del 60, donde podemos ver que está señalada en la imagen la traducción literal del término. Bueno, lo que pasa, ya hemos definido qué es el tratamiento, que es backing, que es una medida para evitar los daños del lienzo por condiciones externas. Sin embargo, como lo que hemos visto anteriormente, que a partir de la segunda mitad del siglo XX, los tratamientos empiezan a ser muy, muy variados y están todos muy ligados a los tratamientos de mínima intervención, que todos están enfocados a evitar el entelado de las obras y, sobre todo, para que puedan amortiguar o no sufrir daños durante el préstamo para las exposiciones. Ahí, de hecho, a este fenómeno debemos uno de los tratamientos que hoy en día más se conoce, que es el entelado sobre el bastidor, que lo diseña la Tate, que es este de aquí, ¿vale? Que en este caso el tratamiento surge porque tienen en la Tate, prestan un montón de obras y los bastidores tienen un diseño que no es el adecuado, entonces busca una forma de poder intervenir la obra sin necesidad de desmontarla. Y luego, otro de los tratamientos que a mí me gusta mucho es el que tenemos arriba, que sería lo que es una mezcla entre una trasera inserta y un bastidor móvil, que lo que busca es reforzar tanto la obra como el bastidor. En este caso, este tratamiento surge junto a otros muchos
porque en el 90 el Museo de Canadá quiere hacer una exposición de pintura abstracta de pintores canadienses de la década de los 50 y es tantísima la cantidad de obra que tiene que intervenir, no tienen medios físicos, o sea, humanos, ni económicos para abordar la restauración de todas las obras. Y además, otra de las cosas a las que tienen que hacer frente es que tienen estructuras que no todas son el formato rectangular, cuadrado o redondo. Y son estructuras que han creado los propios artistas. Entonces, se busca una forma de poder intervenir todas las obras muy rápido, de forma económica y respetando la integridad de la obra lo máximo posible y diseña muchísimos tratamientos diferentes para poder que las obras no sufran daños durante la exposición, que encima era itinerante. Entonces, ahí surgieron muchas cosas que a día de hoy se han ido adaptando a los tratamientos. Entonces, ese fue uno de los proyectos que a mí más me gusta. Y a la suma de todos esos tratamientos que van apareciendo, sumamos la difusión de todo lo que se está haciendo. Y era lo que os comentaba al principio, que empiezan a utilizarse, claro, no es como ahora que tenemos ChatGPT, tenemos muchas formas de poder traducir los tratamientos pues de una forma un poco más homogénea, con criterio. Pues antes se hacían las interpretaciones un poco según cada autor. Y es muy interesante ver cómo, según las publicaciones, están ordenadas temporalmente hasta llegar a la de un Canvas, que es de 2020, que ha sido uno de los referentes en el trabajo, pero es muy interesante ver cómo, según van arrastrándose ciertas interpretaciones, ciertas traducciones y cómo van cambiando según cada autor. Entonces, en este caso, en este trabajo, solo me he centrado en la literatura, como vamos a ver en la metodología, solamente en la literatura en castellano, en inglés, también hay algunas en catalán que también han sido muy interesantes, pero hemos dejado a un lado el resto, porque ya teníamos en francés, que está también muy ligado, porque muchos de los glosarios, por ejemplo, el del Canadian es bilingüe directamente inglés-francés, y es muy interesante, pero había que acotar un poco el trabajo porque esto iba creciendo y era muy difícil de abordar y también se salía de los límites. Pero esto no es que fuese un problema, pero hace que a la falta de una definición concreta de cada tratamiento, de esas interpretaciones que ya de por sí eran tratamientos que estaban surgiendo nuevos y que no se les puede dar un nombre concreto o se le daba uno con apellido, pues esto iba cada vez haciendo la bola un poco más grande a todo lo que he sumado que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, ya centrándonos un poco en lo que os he comentado de los glosarios, este es en castellano tenemos, y en el ámbito nacional hay muchos glosarios. Seguro todos conocemos varios, y sin embargo, en el único en el que se habla de protección del reverso es en este, que es de 2003. O sea, en todos los que se han hecho actuales, publicados en 2015, hay otros también que son 2010, 2009, ninguno hace referencia a ese tratamiento, o sea, no aparece por ninguna parte. Y en este ya vemos cómo directamente se traduce backing, que hemos visto que esta definición que habían dado en el 74, cómo se traduce directamente como protección del reverso. O sea, es la única definición que nos da. Y ya veníamos de que antes ya se habían extendido todos los tratamientos alternativos que hemos visto anteriormente, pues no se les hace referencia. Luego hay otros glosarios que lo han hecho centros de investigación, que están online, en los que tampoco se hace mucha referencia a esos tratamientos. O sea, depende. Luego, eso es mucho más amplio porque luego también tenemos que, por ejemplo, hay una empresa privada francesa que también hace en su página web su propio glosario. Y entonces da su propio término. Es muy interesante aplicar. O sea, yo aquí no tanto, pero si en mi tesis doctoral lo mejor que tienes es que puedo decir que la fuente es Instagram. O sea, es como, ¿cuál es la fuente? Pues vete a Instagram, YouTube, Facebook, todo, porque es un campo que yo creo que a día de hoy, en el caso de mi investigación que era práctica, es muy interesante, porque realmente vemos lo que está haciendo el restaurador de a pie. O sea, yo como restaurador que me dedico a la investigación, no es lo mismo, o sea, no pasas como habéis dicho, o sea, en las revistas académicas se pasan muchos filtros para que el trabajo se adecue a unos protocolos de calidad. Sin embargo, tú en tu red social, en tu perfil, en tu página personal, profesional, pues no tienes ese filtro, tú pones lo que tú quieres y si tú en tu casa al tratamiento lo llamas de una manera, lo vas a poner así, porque lo hemos visto y es muy interesante y a mí, o sea, me llama mucho la atención. Lo que pasa es que también tuve que acotar porque si no se iba. Pero me refiero que según donde mires es muy amplio y pueden haber muchísimas variables. Sin embargo, eso es un problema
y ahora vamos a ver por qué. Porque a la hora de tú buscar una información, cuando tienes tantísimas formas y no hay ningún estándar, ni tienes un sitio de referencia donde acudir para ver lo que es, no sabes por dónde buscar. O sea, es decir, sobre todo ahora en las investigaciones que se prima sistemas de búsqueda con palabras clave que están sistemáticos en base de datos, si no hay una palabra para definir el tratamiento, tú no sabes lo que vas a buscar, porque no tienes una, o sea, es que no hay una palabra, porque a mí me pasó, o sea, yo cuando estaba buscando dije, es que no, o sea, yo tiré un poco del hilo de, sé que en esta publicación está este tratamiento, busco a la fuente a la que va, me voy a la fuente original, o sea, iba haciendo el rastreo hacia atrás y ahí te vas dando cuenta, pero si empiezas desde cero, no tienes, no está acercado, no tienes un límite. Entonces, sin embargo, una de las cosas que ha permitido guiar todo esto y que ha puesto un poco orden y ha dado luz fue que en la publicación de Conserving Canvas que se hizo en el año 2023, que es unas publicaciones de un congreso que se hizo en el proyecto Conserving Canvas, que se hizo en Yale, bueno, aquí lo hicieron los editores, actualizaron el glosario de 1974, que hemos visto anteriormente, donde solo había una definición que era backings, le suman backing boards y backboard, que ya habíamos visto que backboard aparecía en 1951, y además aparecen las nuevas definiciones de todos los tratamientos que vamos a ver que según qué fuentes aparecen como dentro de la categoría de protección indirecta del reverso, porque el reverso original queda aislado del exterior porque se ha puesto un material de barrera con diferentes fines. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, el objetivo que tiene el trabajo es, en líneas generales, poner un poco de orden y sobre todo en castellano, que era donde se vio esa laguna principal, que era en la que yo estaba trabajando, de darle un nombre a cada cosa y poder diferenciarlas a todo esto con la intención mía de, yo quiero definir mi tratamiento de investigación, que era el objetivo principal, era definir qué son las traseras y diferenciarlas del resto de tratamientos. Y pues salió esta cosa. Con la idea que creo que es interesante, que era partir, o sea, no pretendo crear un glosario internacional ni nacional, ni que se imponga esta definición, pero creo que sí es importante como una base, sobre todo también porque al final lo que también buscamos es que entre todos nos entendamos. Entonces, y aquí me sirve un poco de experiencia, esto una cosa que justo nos acaba de pasar ahora, era una revisión de la publicación de un artículo en castellano, el título ponía ¿qué pasa cuando no sé qué con las traseras? ¿No? Palabras claves, estaba la palabra trasera como palabra clave. Y luego en el abstract como palabra clave estaba backing también. Pues uno de los revisores nos dijo que el título, que en el abstract en castellano, que había un problema de terminología, que la palabra trasera la teníamos que quitar como palabra clave porque era irrelevante, que no tenía importancia porque hacía referencia al reverso de la obra. Entonces yo ahí me di cuenta y yo dije, es que estás entendiendo trasera como el reverso, no como el tratamiento. Entonces eso, por un lado, sentó un poco mal, pero luego dije, es necesario, porque todavía no se había publicado este número, si no lo hubiese mandado decir, es el tratamiento. Entonces yo no puedo quitarlo de palabra clave porque es como si estoy haciendo una investigación sobre entelados y me te quito de palabra clave entelado. Es el tratamiento que estoy analizando. Entonces dejo constancia que realmente hay fuentes que utilizan esa palabra como haciendo referencia al tratamiento, pero no se conoce y no está extendida. Entonces eso nos dio como un poco la razón de decir, este trabajo es importante, se tiene que conocer para que esto no vuelva, o sea, no es que no vuelva a pasar, sino para entender que decir, no es yo no me estoy refiriendo al reverso de la obra, me estoy refiriendo al tratamiento y no te lo puedo quitar como esto porque es esto. Entonces, por eso creo que el trabajo tiene esa intención de darnos un lenguaje en el que todos podamos entender de qué estamos hablando, porque de trasera se utiliza mucho como sinónimo de reverso, pero también como el tratamiento. Entonces, bueno, saber diferenciar qué es cada cosa, ¿no? Que a veces, creo que eso también es un problema, que en inglés, por ejemplo, no pasa tanto, es que, por lo menos en castellano, cuando estamos redactando un trabajo académico, se busca mucho evitar la repetición. Porque, y te lo dicen, en plan, de cuando te están haciendo, estás repitiendo mucho la palabra, entonces nos buscamos mucho sinónimo, mucha palabra inventada, un poco rocambolesco, decimonónico, escribiendo, que dices tú, esto no lo entiende nadie, pero no estoy repitiendo las palabras, que es lo que me están pidiendo. Entonces ahí también eso es un problema y hay que ser consciente de ello. A veces hay que llamar las cosas por su nombre y evitar eso, porque al final
tienes que saber de qué estás hablando. Y si es eso, pues si lo estoy hablando de eso y lo tengo que repetir 20 veces, lo voy a repetir. En inglés no pasa nada porque lo he visto en textos, pero nosotros sí estamos un poco evitándolo, ¿no? Entonces, eso también es importante porque también influye mucho. Y también la otra cosa que va a influir es que nosotros vamos a ver que hay un tratamiento que no tiene en castellano una definición concreta porque aquí no se aplica. O sea, se aplica muy, muy, muy poco. Entonces, por eso nadie sabe, ni siquiera, o sea, en la literatura no aparece, o sea, en casos, porque no se aplica en casos prácticos. Sin embargo, en el área anglosajona sí se utiliza mucho y ahí sí tiene una definición. Nosotros no, y eso también hay que entenderlo. Y por eso ha sido una de las cosas, uno de los resultados más fructíferos del trabajo ha sido ese. Entonces, como hablaba de la metodología, nos hemos centrado únicamente en las fuentes en inglés, castellano y algunas que hemos consultado en catalán que también abordan el tratamiento. Entonces, ahí también está interesante ver cómo hacen referencia a ellos. Y para empezar el trabajo, sobre todo partiendo de Stephen Hatke, que es uno de los que más ha trabajado en el tema, que es la publicación de On Canvas que hemos visto antes, que es uno de los restauradores de la Tate, partimos de, vale, como os he dicho antes, todos estos tratamientos empiezan a sumarse, empiezan a dividirse en diferentes partes, pues vamos a partir de diferenciar entre lo que es un tratamiento cuya función principal es proteger la obra de agentes atmosféricos externos, a aquellos tratamientos que su objetivo principal es evitar el entelado de la obra, o sea, lo podemos presentar como un tratamiento del soporte alternativo a otros de menor reversibilidad y que de forma secundaria hace de barrera de agentes exteriores, pero su principal función no es proteger del exterior, esa es secundaria, la principal es la otra. Entonces, partiendo de esta premisa, llegamos a esta división en la que podemos distinguir entre soportes auxiliares para el lienzo, donde tendríamos el entelado flotante, que ahora vamos a ver en detalle un poco qué es cada uno. Los soportes insertos, que esto es lo que se hablaba, que aquí no lo hacemos mucho, entonces carecía de un nombre como tal, que ha sido el resultado de la investigación, donde también se ha buscado. Tampoco hemos buscado de crear nombres nuevos e implementar una nueva terminología, ni mucho menos, sino es partir de lo que ya hay, pues que tenga una traducción que sea acorde, tanto con lo que ya hay en la literatura, hacer traducciones directas, pero con sentido, y que se adecúen un poco a la función que realmente tiene el tratamiento. Dentro de los soportes insertos hemos dividido entre 3 tratamientos diferentes y luego lo que tenemos como barreras para mitigar la acción de los factores externos, que tenemos 2 únicamente, el entelado sobre el bastidor y la trasera. Ahora vamos a ver un poco lo que serían como los resultados generales, pero el desarrollo de dónde viene cada término, de cómo se referencia y tal, lo tenéis en el artículo, tampoco quería un poco hacer el desglose de todo, pero ahí podéis ver, bueno, un poco se discute también cómo aparecen, de dónde se arrastran esas interpretaciones, por qué se le hace esa interpretación, porque, por ejemplo, en este caso del entelado flotante, su traducción directa no es entelado flotante, sería un entelado falso, un entelado suelto, también se le llama dry backing. Y aquí en este caso es interesante porque backing, que hemos visto ya que ya estaba traducido como ese tratamiento para mitigar de los agentes exteriores, no tiene nada que ver con un tratamiento del entelado tradicional. Sin embargo, en la década de los 60, que hay un artículo muy interesante de 2012 donde analiza el lenguaje de los entelados a nivel en inglés, en castellano, en francés, en italiano, de ahí ya está hablando que se utilizaba el término backing como reverso y para hacer referencia a los entelados. Entonces aquí es donde, por eso aquí se utiliza el dry backing, porque es como un entelado en seco, es decir, un entelado que no tiene adhesivo. Y eso es la traducción que también la podemos ver como ese tipo de, en castellano, entelado en seco, no adhesivo, entelado no adhesivo, o sea, cada uno tiene su coletilla. Pero en este caso el tratamiento, el nombre que más, que digamos que es más sólido, es entelado flotante, pero en este caso porque lo hemos visto en trabajos académicos que directamente utilizan ese nombre. Entonces, en nuestro trabajo decidimos que realmente la forma que creemos que es más adecuada para referirnos a este tratamiento es esta, porque es la que ya está más consolidada a nivel general. Si ya tenemos un trabajo, un TFM, un TFG, que está ya directamente, lo encuentras con este nombre y si lo buscas en Google te sale directamente eso, o sea, no es necesario deprimar otros como tal. En este caso, lo que vemos es que estas tablas están en la
en el artículo que van acompañadas de unos esquemas que lo que buscan es ilustrar de forma esquemática cuál es la principal característica del tratamiento. No se busca que los esquemas y demás sean como una propuesta de cómo es el diseño de ese tratamiento, sino de que podamos comprender cuál es la característica principal de este tratamiento. Entonces, en este caso, como os he comentado, las funciones principales es darle un soporte adicional al lienzo original para evitar llevar a cabo el entelado de la obra con adhesivos. Otra de las cosas que también es interesante tener en cuenta y que nos va a ayudar a la hora de poder definir los tratamientos es si se tratan de conservación curativa, conservación preventiva y, bueno, vamos a ver que se solapan mucho estos términos porque según en este caso lo que prima es la intención tú como restaurador, cómo lo estás poniendo. Si ya tienes un daño y quieres evitar que vaya más o estás buscando directamente prevenir ese daño. Entonces, esto también era interesante tenerlo en cuenta, ya no tanto de cara a la terminología, sino a la hora de incorporar esos tratamientos en nuestros planes de actuación. Porque eso también era un poco batiburrillo de que según qué fuente consultabas te aparecía en una sección o te aparecía en otra. Sí es verdad que la publicación de OnCanvas ha sido una guía muy importante donde ya pone bastante orden, pero pues aquí queríamos, siguiendo esa línea, poder aplicarlo, tener esta terminología en castellano. Igual que también a nivel de materiales, sistemas de colocación, es un mundo de cada uno de los tratamientos y no era el lugar de ponerse a definir concretamente cómo se hace y demás, sino se dan unas pautas generales con lo mismo. Lo que se busca es individualizar y darle personalidad a cada tratamiento. Entonces, estos son los esquemas que podéis ver en la publicación, que también se han acompañado de una realización de modelos, de maquetas, con una idea de estandarizar todo y tener una imagen y comprender visualmente cuál es la diferencia de cada tratamiento, donde podemos ver que en este caso una de las características que tiene este tratamiento es que hay que desmontar la obra del bastidor, tensar una tela y poner otra, es decir, pues sería de todos los tratamientos uno de los más invasivos. Es verdad que a día de hoy hay sistemas en los que te permite llevar a cabo este tratamiento sin desmontar 100% la obra del bastidor, que también son muy interesantes. Pero están a caballo entre este y otros tratamientos. Estamos como un poco en la idea original del tratamiento y nos hemos ceñido a ese criterio. Otro de los tratamientos que vemos que está dentro de estos sistemas alternativos es dentro de los soportes insertos, que lo que buscan es darle, a través de un material de relleno, darle un apoyo directo al lienzo, o sea, como si fuese el entelado flotante sin desmontar la obra del bastidor, que esa es la diferencia que tiene. Es decir, la función es la misma, pero nos evita ese desmontado de la obra. Y en este caso, dentro de estos soportes insertos hay tres variantes diferentes. Por un lado tenemos el soporte reversible, que en este caso el nombre que le hemos dado es la traducción directa, que una de las varias que se le puede dar, como podemos ver es la segunda, y lo que busca es darle ese apoyo al lienzo y que ese material de relleno vaya directamente sujeto al bastidor. Lo mismo puede ser conservación curativa, conservación preventiva a largo o a corto plazo. La diferencia principal que tiene con el siguiente tratamiento, bueno, aquí tenéis la imagen donde vemos que este relleno va eso directamente sujeto al bastidor y se puede hacer pues de cualquier manera según el cielo es el límite, aquí cada uno como quiera, básicamente. Pero la principal diferencia que tiene con la trasera, con que es la trasera inserta, es que aquí el material de relleno está sujeto a la trasera y la trasera se sujeta a la obra, ¿vale? Entonces, esto parece que no es que puede variar, pero aquí sí estamos teniendo como dos tratamientos en uno, porque estamos dando ese apoyo al lienzo y a la vez el material de trasera está actuando como barrera, porque el material de relleno puede ser muy variado. En algunos casos es una guata, es un material que es muy blando. Ese material no te está actuando de barrera en la gran mayoría de los casos para los agentes externos. En este caso ya tenemos un material que es la propia trasera, que es un tratamiento por sí solo, que es el tratamiento con el que yo estaba trabajando, a la que se le añade ese material de relleno. Entonces aquí podemos ver cuál es esa diferencia. A priori parece que no hay mucha diferencia con el anterior, pero sí porque esto nos permite, por ejemplo, no sujetarlo en la obra, sino en el marco, depende, o sea, hay pequeños detalles,
pero que a nosotros como restauradores nos ayuda a tomar esa decisión. Porque no es lo mismo tener que taladrar el bastidor, hacerle un marco, que el marco sea nuevo, que sea histórico. O sea, esas son decisiones que nosotros como restauradores tomamos, pero sabemos que este tratamiento nos permite salvar unos problemas con el otro. El siguiente, que este es uno de los que os he dicho, que en el caso aquí en castellano solo apareció esta definición. Aquí no tenemos un término como tal porque es un tratamiento que no se utiliza. No se utiliza porque bebe de los bastidores con paneles americanos que se hacen en el siglo XIX. Entonces, allí se están acostumbrados a trabajar con ellos, a reemplazarlos y a hacer estructuras más ligeras, pero en el caso de España no tenemos estas obras. Este tipo de, o sea, salvo las obras del 17 que hemos visto anteriormente, que os he comentado, como la del Greco, estas aquí no, en una pintura del 19 no nos vamos a encontrar esa estructura porque eso era un producto de Bellas Artes americano. Entonces, aquí no se utiliza. Sin embargo, ese tratamiento que empezó siendo un producto de Bellas Artes, también se empezó a utilizar como restauración. Aquí, sobre todo, porque surge en el 19, ya también hay obras en las que no se sabe si era original o ha sido producto de una intervención posterior, en las que gracias a un etiquetado se pudo saber que había sido una intervención posterior. Entonces, eso va trepando y se presenta como un tratamiento que a día de hoy es bastante sólido y se utiliza bastante, sobre todo en Estados Unidos. Trabajan mucho con las planchas de aluminio. Entonces, la diferencia que tiene este sistema con el anterior es que es una intervención directa sobre el bastidor. Es decir, es un bien, hay muchas formas de intervenir sobre el bastidor, se puede hacer, en este caso, como estamos viendo, también sería necesario desmontar la obra, porque habría que darle un bastidor nuevo, pero, por ejemplo, en el libro de Don Canvas aparece un diseño en el que se puede poner el panel y que sea reversible, es decir, sin necesidad de desmontar la obra. Sin embargo, necesitas modificar el bastidor y hacerle una serie de ranuras. Es decir, es una intervención que es una intervención directa sobre el bastidor, se necesita modificar. Entonces, en muchos casos se utilizan ya esos bastidores originales y se le reemplazan los paneles de madera, que son muy pesados, por otros más ligeros. En este caso, aquí no los solemos tener, entonces no tenemos que hacer frente a este tratamiento. Pero se utiliza, y de hecho en el libro de Conserving Canvas interviene una obra de Tiziano, El rapto de Europa, que es una obra que ya fue entelada. El entelado empieza a fallar ya porque es un entelado histórico, no retiran ese entelado para no meterle más estrés a la obra, entonces tienen que dotarlo de un bastidor nuevo, entonces crean un bastidor con paneles para darle ese aporte. Es decir, es un tratamiento que se está utilizando como una forma de, ya estamos trabajando sobre intervenciones que hemos hecho. Entonces, por eso era importante incluirlo aquí y que le diéramos un nombre. En este caso, siguiendo la definición de Hatkey, añadimos el término de no quedarnos solo con bastidor con paneles, porque puede ser la definición histórica del bastidor decimonónico o, en el caso de España, los bastidores apeinazados, ¿no? Por eso lleva la coletilla de modernos. Hemos hecho la traducción justificando eso, es decir, es un tratamiento de restauración. Estamos hablando de tratamientos de restauración como tal. Entonces, todo esto de la explicación del por qué elegir unos términos u otros están explicadas en la publicación con más detalle. Ya aquí entramos a los dos tratamientos que son que ya no tienen una función de darle un soporte al lienzo, ya lo que estamos haciendo son barreras para mitigar distintos factores externos de degradación, principalmente. En este caso, uno de los más... Podemos ver, como os comentaba antes, que a veces los términos son traducciones literales o descripciones larguísimas, como puede ser protección trasera con tela sintética sin contacto y demás. O sea, son como cosas literalmente, si no es yo que conocía el trabajo, yo si veo esa definición no sé a qué se está refiriendo. Entonces, por esto es un poco la necesidad de tener este vocabulario, ¿no? Y aquí optamos por utilizar entelado sobre el bastidor, que no es una definición que hayamos hecho nosotros, sino es la que se da, es una traducción directa del término original, que es stretcher lining, que se hace en una publicación de 2006, que es una publicación de un acta de congresos, entonces se hace la traducción directa por una editorial. Entonces cogimos esa definición literal y decidimos abogar por ella porque habíamos encontrado otras como forrado del bastidor o entelado del bastidor, que viene a ser un poco lo mismo.
Pero descartamos el término forrado por el tema de lo mismo que volvíamos antes. En la literatura nosotros trabajamos mucho como reentelado, forrado y entelado como sinónimos. Sin embargo, son palabras muy diferentes, sobre todo el término reentelado. Ya en el proyecto de Coremans de pintura ya intentan un poco también poner un poco de orden y decir que el forrado como tal hacemos referencia al tratamiento histórico, que actualmente como tratamiento moderno actual hablamos de entelado. Entonces, nos gustaba más abogar por mantener ese tratamiento, ese término. Y otro detalle era el tema del sobre el bastidor y no del bastidor, porque ya estaba entelado del bastidor. Y aquí el detalle viene que el entelado del bastidor lo podemos entender como cubrir el bastidor con tela, que era un tratamiento que se hacía. O sea, en los 90 se encuentran publicaciones en las que se desmonta la obra, la cara del bastidor que va a estar en contacto con el lienzo se forra con tela para evitar que esté en contacto directo con la madera. Bueno, pues eso no se hace porque carece un poco de sentido como tal y bueno, es una intervención innecesaria, ¿no? Entonces se podía entender se podía confundir con ese tratamiento y por eso el sobre el bastidor hace alusión al tratamiento como tal, que es colocar la tela sin desmontar sobre el propio bastidor, sin desmontarlo, ¿no? Que es uno de los diseños que más se utiliza como medida preventiva porque actúa de barrera ambiental y también es un tratamiento que evita el movimiento de la vibración de la tela durante su manipulación. De hecho, surge y se crea específicamente para eso y es uno de los más efectivos para evitar ese daño. Y el latte es el que más se utiliza y hablan que tienen obras que llevan 30 años poniéndolo, que no se han quitado, que son muy rápidos y demás. Entonces, en este caso, este sería el esquema de cómo es el tratamiento. Como os comentaba, es sobre el propio bastidor. Lo que pasa es que es un tratamiento que necesita que el bastidor tenga travesaños. Por eso también ya el propio creador el propio el restaurador que diseñó el tratamiento ya tiene también, como en los 2000 hay ahí está un poco luchando por la terminología, ¿no? Porque empieza ya en inglés también a utilizarse términos diferentes y por eso empiezan a añadirle el crossbar lining, que hace referencia a que es con la cruceta del bastidor. Es que si no tienes una cruceta, no puedes hacer ese tratamiento. De hecho, se presenta como una alternativa, es decir, hay artículos que dicen, si tienes un bastidor que no tiene travesaños centrales, opta por los que hemos visto antes como una trasera inserta o como un soporte reversible, porque los puedes anclar al bastidor y no tienes este elemento. Entonces, parece así a priori como que son cosas, detalles sin importancia, que es un poco, puede sonar como rizar el rizo, pero que tiene su sentido cuando vemos un poco más en detalle la literatura. Y bueno, aquí también, si vemos que a día de hoy podemos ver que hay tratamientos que hay una variable, que es en vez de colocar la tela en la cara externa del bastidor, se hace en los cantos internos, pero bueno, eso ya sería otro tratamiento diferente, porque varía, parece que no, pero tiene pequeñas variaciones, pero bueno, no es este el lugar de discutirlo, pero bueno, que ahí también se puede estirar un poco más, ¿eh? Y ya por último llegamos al tratamiento que pone un poco es el que motiva todo esto, que es el tema de la trasera como tal, que era el que yo estaba trabajando y con el que me encontraba, que tenía muchas definiciones que, por ejemplo, la que más me gusta es la de membrana de protección, que hace referencia a colocar una tela por el reverso. Y es una traducción es un artículo, está escrito por un italiano, pero en castellano. Entonces ahí también notas cómo tiene cómo varía, pero a la hora de decir, yo por ejemplo cuando estaba consultándola, cuando vi el término dije, no sé a qué se está refiriendo, y también si amplías un poco más la búsqueda en otro tipo de tratamientos como los entelados, también hablan de membranas. Entonces yo no sabía si realmente se refiere a una tela sin más, era una tela que había sido intervenida, que tenía otras funciones, entonces era muy amplio todo esto y también podemos ver cómo se hacen descripciones muy literales que tampoco nos ayudan a saber de qué estamos hablando. A veces hay que ser un poco más sintéticos en esto, y lo digo yo que he hecho todo esto para una palabra, pero bueno, buscábamos poder aislar el tratamiento, que no, sobre todo buscaba que no me pudieran decir por qué no he cogido el resto de cosas y solo me he centrado en esto, que tiene unas casuísticas muy concretas. Y en este caso, como podemos ver, la
la principal función de este tratamiento es crear una cámara de aire, que es lo que actúa como protección a la obra. Ya aquí no voy a entrar porque eso sí que es otra cosa aparte, pero me refiero, lo que buscábamos con esto es ver que realmente cada tratamiento no es que lo que hayamos querido diferenciar por capricho personal, sino es que realmente tiene una base metodológica muy diferente y que todos responden a eso que hablábamos de protegerlo, a proteger la obra, pero realmente va más allá, no nos quedamos como en la capita superficial, que era un poco lo que había dado lugar a este gran cajón en el que se abarcaba todo esto. Y bueno, las conclusiones generales en las que llegamos con el trabajo, sobre todo la general es que hemos podido individualizar, creo que de una forma satisfactoria, por lo menos nosotros estamos contentos con el resultado que hemos obtenido, que es darle esa terminología individual a cada uno y que aquí podemos utilizarlo, pues que a la hora de hablar de un tratamiento u otro, pues sepamos un poco de qué estamos hablando, recurrir a una fuente a la que decir, vale, cuando te estás refiriendo de un entelado en seco no adhesivo, concretamente, ¿qué es? O sea, ¿cuál es ese sinónimo, no? También nos ha pasado en un congreso en los que nos han preguntado, en plan, ¿qué es una trasera? O sea, ¿te refieres a esto o te refieres a lo otro? Y dices, entonces ves que es un problema que es eso, que no estamos acostumbrados, que cada uno, y que también depende mucho de la disciplina en la que estés trabajando. Pero uno de los resultados también más interesantes ha sido el poder dar un nombre en el ámbito nacional a los soportes insertos, que no lo tenía, es que buscamos en las fuentes y no había nada. Y luego también se utiliza mucho el anglicismo. Tanto en los textos en catalán como en castellano encontramos mucho anglicismo para referirnos a los tratamientos y sobre todo a los que ya tenían nombre. Tipo a los entelados flotantes y demás, se les denominaba como loose lining y demás, y es como, vamos a dejar esto un poco al lado porque están ya. Entonces vamos un poco a evitarlos en la medida de lo posible, porque si no se hace la bola cada vez más grande. Y este caso, por ejemplo, este problema de los términos de soportes insertos no era una cosa solo aquí. Por ejemplo, también una publicación de un trabajo en francés decían lo mismo, utilizaban el término directamente en inglés, pero dices que aquí no tenemos un término concreto. Entonces era como, bueno, vale, es una cosa que se puede solucionar, vamos a trabajar en ello. Y creo que ha sido como lo más fructífero como tal, aparte de también poder, dentro de todo esto que veíamos, que el tratamiento se podía ubicar en diferentes partes de la obra y dentro de diferentes fases de la intervención, porque no es lo mismo hacerlo como una propuesta de intervención del soporte, a que sea una propuesta del bastidor, a que sea una propuesta del enmarcado final, a que sea una medida de conservación preventiva para almacenaje. Además, entonces también poder darle su lugar a cada tratamiento para la hora, nosotros como profesionales, plantear la intervención de una obra, saber ese tratamiento, saber dónde lo vamos a ubicar y dentro de qué fase está. Y nada, y eso es todo, yo creo. Sí, eso es todo.